El estrecho que puede paralizar el mundo. Imagina que mañana te despiertas. Enciendes el teléfono. Abres las noticias. Y el titular que aparece no es político. No es un escándalo. No es una guerra lejana. Es esto. Estrecho de Hormuz cerrado. El petróleo mundial se detiene. Y en ese momento, tu cabeza empieza a procesar lentamente lo que eso significa. El auto que usas para ir al trabajo. La calefacción de tu casa. El camión que trajo la comida al supermercado. El avión que lleva medicamentos. La electricidad que alimenta los hospitales. Todo. Absolutamente todo depende de algo que acaba de desaparecer. Y lo más impresionante de esto, no es que sea ficción. Es que es una amenaza real. Concreta. Documentada. Y está pasando ahora. Hoy vamos a hablar del Estrecho de Hormuz. Un lugar que probablemente conoces de nombre, pero cuyo poder real pocos entienden completamente. Porque no estamos hablando de geografía. Estamos hablando de la arteria más vital del planeta. Y cuando esa arteria se corta, todo para. Primero, situémonos. Abre el mapa mental. Oriente Medio. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Qatar, Irán. Países que juntos concentran más del 40% de las reservas de petróleo del planeta. ¿Y cómo sale todo ese petróleo hacia el mundo? Por un único punto. Un corredor de agua entre la península arábiga e Irán. Una franja de mar que en su punto más estrecho mide apenas 33 kilómetros de ancho. 33 kilómetros. Para que tengas contexto, eso es menos que la distancia entre algunos barrios de una ciudad grande. Si lo comparas con el Atlántico, que tiene casi 6.000 kilómetros en su punto más angosto entre continentes, es microscópico. Y sin embargo, es ahí donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo consumido en el mundo cada día. Cada día. Eso equivale a entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo crudo diarios. Más gas natural licuado. Más productos derivados. Más cargamentos de mercancías. Y no son 4 barcos. Estamos hablando de que por ese pequeño corredor pasan entre 80 y 100 tanqueros por semana. Enormes superpetroleros, algunos tan grandes que no cabrían en muchas ciudades. Moviéndose en 2 carriles de apenas 3 kilómetros de ancho cada uno. Uno de entrada. Uno de salida. Con una franja de seguridad en el medio. Eso es todo lo que existe entre el suministro energético del mundo y el caos total. ¿Y quién lo controla? Nadie. Y todos. Irán tiene costas en el norte del estrecho. Los Emiratos Árabes Unidos y Omán en el sur. Pero ningún país tiene soberanía total sobre el paso marítimo. Es aguas internacionales. Lo que sí tiene Irán es algo que ningún otro actor en esa zona posee de la misma manera. La capacidad técnica, militar y política de hacerlo inútil. No de cerrarlo con una llave, sino de convertirlo en un lugar tan peligroso que nadie se atreva a pasar. Y esa diferencia es todo. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina que eres el director de energía de China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Necesita ese petróleo para mantener sus fábricas funcionando. Para producir los bienes que exporta. Para sostener el crecimiento económico del que dependen 1.400 millones de personas. ¿Cuánto de ese petróleo pasa por Hormuz? Más del 70%. Ahora imagina que eres responsable del suministro energético de Japón. Japón no tiene reservas de petróleo propias. Casi todo lo importa. Y aproximadamente el 85% de ese petróleo viene del Golfo Pérsico. Todo pasa por Hormuz. ¿India? Más del 60% de sus importaciones de crudo. ¿Corea del Sur? Similar. ¿Europa? Aunque importa menos que Asia del Golfo, tiene exposición significativa, y más importante aún, cuando el precio global sube, Europa sufre igual que todos. ¿Estados Unidos? Aquí viene el primer dato contraintuitivo. Estados Unidos en los últimos años se ha vuelto cada vez más autosuficiente en energía gracias al petróleo de esquisto, el llamado shale oil. Importa mucho menos del Golfo que antes. Entonces, ¿por qué le importa tanto Hormuz? 2 razones.
Primero, el petróleo es un mercado global. Si el precio sube en Asia, sube en todo el mundo. No importa de dónde venga el tuyo. El precio de referencia es mundial. Y eso impacta a todos. Segundo, y esto es más profundo. Estados Unidos tiene aliados estratégicos que dependen de Hormuz. Japón, Corea del Sur, países europeos. Si esos países entran en crisis energética, toda la arquitectura de alianzas que mantiene el orden global que favorece a Washington se desestabiliza. Por eso, para Estados Unidos, Hormuz no es solo un problema energético. Es un problema de poder. De orden mundial. De supremacía. Y por eso tienen flotas navales allí. Bases militares en la región. Presencia permanente en el Golfo Pérsico desde hace décadas. Pero hay otro actor que debemos nombrar. El gas natural licuado. Qatar, uno de los mayores productores de gas del planeta, exporta una cantidad enorme de GNL que también pasa por Hormuz. Y el gas natural, en los últimos años, se ha vuelto más crítico que nunca para Europa, especialmente después de los cambios en el suministro ruso. Es decir, no solo es petróleo. Es gas. Es energía en todas sus formas. Y toda, tiene que pasar por ese corredor de 33 kilómetros. Ahora bien, hablemos de algo que mucha gente se pregunta. ¿No hay alternativas? ¿No pueden los países simplemente usar otra ruta? La respuesta corta es, sí, existen alternativas. Pero son limitadas, costosas, lentas y no pueden reemplazar el volumen que pasa por Hormuz. Arabia Saudita tiene un oleoducto que atraviesa el país de este a oeste y llega hasta el Mar Rojo, el oleoducto East-West, también conocido como Petroline. Puede transportar entre 4 y 5 millones de barriles por día. ¿Suena mucho? Recuerda, Hormuz mueve entre 17 y 21 millones. Es decir, incluso usando esa válvula de escape al máximo, más del 75% del flujo simplemente no tiene por dónde salir. Los Emiratos tienen otra tubería que llega a Fujairah, ya en el Golfo de Omán, evitando el estrecho. Pero tiene capacidad limitada y no está operando al máximo. Y construir infraestructura nueva toma años. Décadas, a veces. Si Hormuz cierra mañana. No hay plan B. No realmente. Ahora entremos al corazón del problema actual. Porque Hormuz no es solo geografía o economía. Es política. Es militarismo. Es la tensión más peligrosa del mundo en este momento. Y para entenderla bien, necesitamos un poco de historia. No mucha. Solo la necesaria. Irán y Estados Unidos llevan décadas en una relación que oscila entre la hostilidad abierta y la guerra fría permanente. Desde la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah aliado de Washington, las relaciones entre ambos países se han caracterizado por sanciones, sabotajes, operaciones encubiertas y enfrentamientos por proxies. Irán financia a grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los Houthis en Yemen y distintas milicias en Irak y Siria. Estados Unidos los llama terroristas y aplica sanciones económicas que han estrangulado la economía iraní. En paralelo, Irán ha desarrollado un programa nuclear que Estados Unidos e Israel consideran una amenaza existencial. ¿Y cuál es la gran palanca de Irán? ¿Qué tiene Irán que lo hace relevante más allá de su ideología y su influencia regional? Hormuz. El estrecho es literalmente la carta más poderosa en el mazo de Teherán. Porque si bien Irán no puede ganar una guerra directa contra Estados Unidos, la superioridad militar americana es aplastante en términos convencionales, si puede hacer algo que Estados Unidos no puede ignorar. Amenazar con paralizar la economía mundial. Y lo ha dicho abiertamente. Muchas veces. En múltiples ocasiones, funcionarios iraníes, incluyendo comandantes de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite militar del país, han advertido que si Irán es atacado, cerrará Hormuz. No lo han dicho en privado. Lo han dicho en discursos públicos, en entrevistas televisadas, en declaraciones formales. Y la pregunta que todos nos hacemos ¿es un bluf o es una capacidad real? La respuesta incómoda es una capacidad real. Déjame explicarte por qué. Irán ha desarrollado durante décadas exactamente las herramientas necesarias para hacer el estrecho innavegable. Primero, los misiles costeros.
Irán tiene algunos de los sistemas de misiles costeros más avanzados del mundo en términos de cantidad y diversidad. Misiles antibuque de corto, mediano y largo alcance, desplegados en la costa norte del estrecho. En un conflicto, podrían convertir la travesía en una zona de fuego cruzado en cuestión de minutos. Segundo, las minas marítimas. Irán tiene arsenales masivos de minas navales de diferentes tipos: minas de fondo, minas de flotación, minas inteligentes. Colocar minas en un estrecho de 33 kilómetros no requiere semanas. Puede hacerse en horas, usando pequeñas embarcaciones. Y despejarlas luego requeriría una operación enorme, altamente riesgosa, que podría durar semanas o meses. Tercero, los lanchas rápidas. La Guardia Revolucionaria tiene cientos de pequeñas embarcaciones armadas, ágiles, difíciles de detectar, capaces de atacar tanqueros y buques de guerra con rockets, torpedos y misiles. En el mundo de la táctica naval, se llaman Swarm Tactics, tácticas de enjambre. Son complicadas de defender porque no hay un objetivo único, son decenas de amenazas simultáneas. Cuarto, los drones. Irán ha demostrado capacidades de drones militares que han sorprendido al mundo. Ya los usa en conflictos regionales a través de sus proxies. En el estrecho, los drones podrían usarse para atacar infraestructura, buques, o para operaciones de inteligencia. Y quinto, algo que muchos subestiman, el elemento psicológico. No hace falta hundir muchos barcos para cerrar el estrecho. Basta con hundir uno o dos. O incluso con amenazar creíblemente con hacerlo. Ninguna empresa aseguradora en el mundo está dispuesta a cubrir un barco que pasa por una zona de guerra activa. Cuando el seguro desaparece, los capitanes no pasan. Y cuando los capitanes no pasan, el flujo se detiene. Ese es el mecanismo. No necesariamente una destrucción masiva, sino la creación del miedo suficiente para que el mercado se paralice solo. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy exactamente? En los últimos meses, y hablo del periodo reciente, 2024 a 2025, la tensión ha escalado de maneras concretas y verificables. Los ataques Houthis en el Mar Rojo, que comenzaron como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza, obligaron a decenas de navieras a desviar sus rutas, evitando el Canal de Suez y el Mar Rojo, y dando la vuelta completa a África. Eso ya demostró algo fundamental: que la infraestructura marítima global es vulnerable ante actores que no son superpotencias. Y los Houthis son un proxy de Irán. Eso no es una coincidencia. Es un ensayo. Es Irán demostrando, con una carta menor, que puede alterar el comercio global. Y guardando la carta mayor, Hormuz, para cuando realmente la necesite. Al mismo tiempo, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní han estado en punto muerto. Las sanciones se han endurecido. La presión de Israel sobre Estados Unidos para una acción más decidida contra Irán ha aumentado. Y dentro de Irán, el nuevo liderazgo ha adoptado posiciones más duras. El tablero está cargado. Las piezas están en posición. ¿Y el error que podría detonarlo todo? Puede ser pequeño. Un dron derribado en aguas disputadas. Un tanquero abordado. Un oficial que toma una decisión que nadie autorizó. Una cadena de respuestas automáticas. La historia nos ha enseñado que las grandes guerras raramente empiezan con un plan maestro. Empiezan con un incidente mal manejado. Muy bien. Hagamos el ejercicio que nadie quiere hacer. Imaginemos que Hormuz se cierra. Un conflicto armado. Una serie de ataques. El estrecho se convierte en zona de guerra. Los seguros se cancelan. Los barcos no pasan. ¿Qué pasa exactamente? ¿Y en qué orden? Hora cero, el cierre. En las primeras horas, los mercados no reaccionan todavía. La información tarda en consolidarse. Los analistas están confirmando fuentes. Los gobiernos están en reuniones de emergencia. Pero los traders de commodities ya están actuando. El precio del petróleo empieza a subir. Primero un 10%. Luego un 20%. Luego un 30% en el mismo día. No porque ya no haya petróleo. El petróleo existente no desaparece. Sino porque el mercado está descontando lo que viene. Y lo que viene es brutal. Día 1 a 7, el shock inicial.
En la primera semana, el precio del petróleo puede duplicarse o triplicarse dependiendo de la duración esperada del cierre. Hay precedentes históricos. Durante la crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes aplicaron un embargo, que ni siquiera era un cierre físico de rutas, sino una decisión política de no exportar, el precio del crudo se cuadruplicó en pocos meses. Un cierre de Hormuz sería más severo, más inmediato, más total. Las gasolineras empiezan a llenar sus tanques de reserva. Los precios suben. Los consumidores hacen fila. Las imágenes son caóticas. Las aerolíneas, que operan con márgenes muy ajustados y dependen enormemente del precio del combustible, empiezan a cancelar vuelos. O a añadir suplementos de precio que hacen que muchos vuelos sean económicamente inviables para los pasajeros. El transporte de mercancías por camión, que mueve la mayoría de los bienes en la mayoría de los países, encarece radicalmente. Y ese costo se traslada inmediatamente a los precios de todo lo que está en los estantes. Semana 2 a 4, el efecto cascada. Aquí es donde la economía real empieza a sentirlo de verdad. Las fábricas que dependen de materiales que vienen de Asia empiezan a ver interrupciones en la cadena de suministro. Los inventarios se agotan. La producción se ralentiza. Los agricultores que necesitan fertilizantes derivados del petróleo y el gas natural empiezan a ver escasez. O precios prohibitivos. La industria química, que usa el petróleo como materia prima para miles de productos, desde plásticos hasta farmacéuticos, entra en crisis. Países como Japón, Corea del Sur y muchos estados europeos que no tienen reservas propias significativas empiezan a activar sus reservas estratégicas. La Agencia Internacional de Energía coordina liberaciones de emergencia. Pero esas reservas tienen un límite. Están diseñadas para emergencias de semanas, no de meses. Mes 1 a 3, la recesión global. Si el cierre dura más de un mes, estamos hablando de algo que los economistas han calificado como una de las peores crisis económicas posibles. El Fondo Monetario Internacional estimó en análisis previos que un corte sostenido del suministro de Hormuz podría reducir el PIB mundial en varios puntos porcentuales. En términos absolutos, estamos hablando de pérdidas de billones de dólares. Pero más allá de los números en papel, hablemos de lo que eso significa para personas reales. Desempleo masivo. Empresas que no pueden pagar los costos de energía cierran o reducen operaciones drásticamente. Los trabajadores pierden sus empleos. Inflación brutal. Todo sube. Los alimentos, el alquiler, porque el costo de la energía impacta la cadena de construcción, los servicios, el transporte. Inestabilidad política. Gobiernos bajo presión extrema toman decisiones desesperadas. Algunos países con reservas estratégicas intentan negociar bilateralmente con productores. Otros consideran acciones militares para asegurar el acceso a recursos. El orden mundial, que ya era frágil, se quiebra. Y ahora viene el factor que multiplica todo. China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Y más del 70% de su petróleo pasa por Hormuz. Si ese suministro se corta, China no se queda de brazos cruzados. La economía china ya viene en una trayectoria complicada, con problemas en el sector inmobiliario, con tensiones internas, con una transición política delicada. Una crisis energética masiva no es algo que el Partido Comunista Chino puede simplemente absorber. ¿Cuáles son sus opciones? Usar sus reservas estratégicas. Limitado. Presionar diplomáticamente para un cese de hostilidades. Lo intentaría. Intervenir militarmente de alguna manera para proteger sus intereses energéticos. Esto es lo que más preocupa a los estrategas en Washington. Porque si China interviene, ya no estamos hablando de un conflicto regional entre Estados Unidos e Irán. Estamos hablando de algo completamente diferente. Y eso nos lleva a la parte más peligrosa de todo este análisis. Esto es lo que los analistas de seguridad llaman el Escalation Ladder. La escalera de la escalada. Cada peldaño que subes es más peligroso que el anterior. Y lo más aterrador de las crisis internacionales es que una vez que empiezas a subir, detener el ascenso es mucho más difícil de lo que parece. Imaginemos el escenario paso a paso. Peldaño 1.
Irán amenaza con cerrar Hormuz ante un ataque de Estados Unidos o Israel. Peldaño 2, el ataque ocurre. Irán responde. Los primeros días, con ataques de misiles contra instalaciones militares, bases, quizás contra buques en el estrecho. Peldaño 3, Estados Unidos responde con fuerza. La quinta flota, basada en Bahrein, entra en acción. Se realizan ataques aéreos contra instalaciones militares iraníes. La Guardia Revolucionaria activa sus redes de proxies en toda la región. Peldaño 4, los proxies iraníes en Irak atacan bases americanas. Los Houthis lanzan misiles y drones contra Arabia Saudita y los Emiratos. Hezbollah activa un frente en el norte de Israel. La región entera arde simultáneamente. Peldaño 5, Israel, que se siente amenazado existencialmente, considera usar su arsenal nuclear táctico. Este peldaño es el más peligroso. Porque una vez que se cruza el umbral nuclear, no hay vuelta atrás. Y en paralelo a todo esto, en Beijing, en Moscú, los líderes están tomando decisiones. Rusia. Recordemos, Rusia tiene intereses energéticos en el Golfo. Tiene relaciones con Irán. Y tiene un conflicto propio en curso en Ucrania. Una crisis en Hormuz podría ser, desde la perspectiva de Moscú, una oportunidad. Distrae a Occidente. Sube el precio del petróleo ruso. Crea caos en las alianzas. ¿Rusia apoya a Irán activamente? Quizás no directamente. Pero podría no hacer nada para frenarlos. China. Como dijimos, tiene intereses directos. Pero también tiene su propia complejidad. China no quiere guerra. La guerra es mala para los negocios. Pero tampoco puede permitirse que sus importaciones energéticas desaparezcan. En un escenario de crisis prolongada, podría intentar negociar directamente con Irán un acuerdo que garantice el paso de sus barcos, a cambio de cierto respaldo político o económico. Eso crearía una grieta enorme en el frente occidental. Y los aliados de Estados Unidos. Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein, Qatar, tienen bases americanas. Algunos tienen intereses directos en que Irán no domine la región. Pero también tienen poblaciones que no quieren guerra, y algunos mantienen canales diplomáticos propios con Teherán. La coherencia de la coalición aliada no está garantizada. Es un rompecabezas de intereses cruzados, donde cada actor tiene sus propias prioridades, sus propias líneas rojas, sus propios cálculos. ¿Y en el centro de todo? Un estrecho de 33 kilómetros. Ahora bien, hay algo que quiero decir con mucha claridad. Este análisis no es catastrofismo. No estamos diciendo que esto va a pasar mañana. No estamos diciendo que es inevitable. Lo que sí estamos diciendo es que las condiciones para que ocurra existen. Son concretas. Son verificables. Y están activas en este momento. Y eso justifica entender el mecanismo. Porque entender el riesgo es la primera línea de defensa contra él. Porque esto no es solo teoría. Hormuz ya ha estado a punto de colapsar. Vamos a los momentos históricos clave. La guerra Irán-Irak, 1980 a 1988. Este es el precedente más importante. Durante casi 8 años de guerra devastadora entre los dos países, ambos atacaron barcos en el Golfo Pérsico en lo que se conoció como la Guerra de los Tanqueros. Entre 1984 y 1988, se atacaron más de 500 barcos. El flujo de petróleo se redujo. Los seguros marítimos se dispararon. El mundo entró en modo de alerta. Y la respuesta de Estados Unidos fue directa: escoltaron a los buques cubaitíes con la bandera americana. Había destrucción directa. Había confrontación naval. Pero el estrecho nunca se cerró completamente. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes quería cortar completamente la economía global. Incluso en plena guerra, había un límite implícito. Hoy ese límite está menos claro. 1988, el incidente del USS Vincennes. Un crucero de la Armada Americana derribó accidentalmente un avión comercial iraní, matando a 290 civiles. Fue un error trágico. Irán lo calificó de ataque deliberado. El mundo esperó una respuesta catastrófica. No ocurrió. Irán estaba exhausto por 8 años de guerra.
Pero quedó grabado en la memoria institucional como el tipo de incidente que puede detonar lo inimaginable. 2019, el pico de tensión moderno. En junio de 2019, 2 tanqueros japoneses fueron atacados con minas Lapa en el Golfo de Omán, justo en la aproximación al estrecho. Estados Unidos culpó a Irán. Irán lo negó. Un mes después, Irán derribó un dron militar americano sobre el estrecho. Trump ordenó un contraataque. Los aviones estaban en el aire. Y luego lo canceló. 10 minutos antes del ataque. Trump dijo después que no quería matar personas. Que le parecía desproporcionado. Pero la realidad es que estuvimos a 10 minutos de una guerra que podría haber cerrado Hormuz. 10 minutos. Enero de 2020, el asesinato de Qasem Soleimani. El general iraní más importante fue eliminado por un dron americano en Bagdad. Irán respondió con ataques con misiles contra bases americanas en Irak. Milagrosamente, no hubo víctimas americanas en esos ataques. Pero el mundo contuvo la respiración. Muchos analistas dijeron en ese momento que era el punto más cercano a una guerra directa en décadas. 2024, los ataques Houthis y la expansión del conflicto. Los ataques masivos de los Houthis en el Mar Rojo, directamente vinculados a la guerra en Gaza y al conflicto entre Israel e Irán, ya redirigieron decenas de millones de toneladas de comercio. Ya demostraron que la infraestructura marítima global es vulnerable. Y Hormuz sigue ahí. Quieto. Esperando. Lo que todos estos episodios tienen en común es algo importante: siempre hubo un factor que detuvo la escalada. El agotamiento de la guerra Irán-Irak. La prudencia de Trump en 2019. La falta de bajas americanas en 2020. La contención relativa en los ataques Houthis. Pero no podemos asumir que siempre habrá ese factor de contención. La historia no garantiza el futuro. Y cada vez que la tensión sube, el margen de error se reduce. Hay una narrativa que escuchamos mucho en los últimos años: la transición energética, el fin del petróleo, las renovables cambiarán todo. Y es verdad. Está pasando. Pero está pasando lento. Muy lento. Hoy, en el año 2025, el petróleo y el gas siguen representando aproximadamente el 80% de la energía primaria que consume el mundo. El 80%. Las renovables han crecido enormemente. Pero han crecido desde una base muy pequeña. Y la demanda total de energía también ha crecido, especialmente en los países en desarrollo. China, que lidera el mundo en instalación de paneles solares y vehículos eléctricos, sigue siendo el mayor importador de petróleo del planeta. Porque la transición energética es un proceso de décadas, no de años. India, que tiene 1.400 millones de personas y está en pleno desarrollo industrial, necesita cada vez más energía. Y gran parte de esa energía viene del petróleo. África, que tiene cientos de millones de personas que todavía no tienen acceso confiable a la electricidad, está en las etapas iniciales de su desarrollo energético. El mundo del que dependemos para que funcionen los hospitales, los sistemas de agua, el transporte de alimentos, la producción de medicamentos, todavía corre en petróleo. Y eso significa que Hormuz todavía importa más de lo que queremos admitir. No es cómodo decirlo en la era de la conciencia climática. Pero es la verdad. Y la vulnerabilidad que representa Hormuz no va a desaparecer en los próximos años. Ni siquiera en la próxima década. La transición energética tardará al menos hasta mediados del siglo XXI en cambiar fundamentalmente la dependencia del petróleo a escala global. Hasta entonces, Hormuz es el pulso del mundo. Llegamos al punto más incómodo. El que los políticos no dicen en voz alta. El que los economistas mencionan en sus informes pero nunca destacan. El que los medios de comunicación tocan superficialmente y luego abandonan. El mundo está estructuralmente diseñado para depender de Hormuz, y nadie está tomando las medidas necesarias para cambiar eso a tiempo. ¿Por qué? Porque cambiar eso cuesta dinero. Mucho dinero. Y políticamente es difícil de vender. Construir las infraestructuras alternativas de oleoductos que diversifiquen el tráfico del Golfo requiere décadas y billones de dólares. Acelerar la transición energética al punto de no depender del petróleo del Golfo en pocos años,
Es técnicamente posible, pero requiere una voluntad política global que simplemente no existe. Las reservas estratégicas de petróleo que tienen los países son suficientes para pocas semanas. No para meses. Los acuerdos diplomáticos con Irán han fracasado repetidamente, en parte por la intransigencia de Teherán, en parte por la intransigencia de Washington, en parte por las presiones de terceros actores como Israel, Arabia Saudita o los grupos de presión internos en ambos países. Y mientras tanto, la tensión sigue ahí. Simmering. Hirviendo a fuego lento. Hay algo más que quiero decir. El hecho de que Hormuz no se haya cerrado hasta hoy no significa que el riesgo sea bajo. Significa que hasta hoy hemos tenido suerte. Y que los actores involucrados han calculado correctamente, hasta ahora, que las consecuencias de cerrarlo son demasiado devastadoras para todos. Pero el cálculo cambia cuando los actores están desesperados. Cuando un régimen enfrenta la posibilidad de ser derrocado. Cuando una guerra ya empezó y la escalada parece inevitable. Cuando un líder decide que un gesto extremo es la única manera de demostrar que no se puede ignorar a su país. En esos momentos, la lógica racional que ha mantenido Hormuz abierto puede colapsar. Y nadie tiene un plan realmente bueno para ese momento. Los planes que existen asumen que una intervención militar americana podría reabrir el estrecho en semanas. Pero las simulaciones militares son más pesimistas que eso. Las minas son difíciles de despejar. Los misiles iraníes son un riesgo real para los barcos americanos. Y una guerra prolongada en esa zona con el precio del petróleo disparado y la economía global en caída, es un escenario que ningún gobierno quiere imaginar hasta que no tiene más remedio. No quiero terminar este vídeo en el pesimismo puro. Porque hay elementos que apuntan hacia una posible estabilización. Son frágiles. Son condicionados. Pero existen. La diplomacia. En el pasado reciente, ha habido negociaciones entre Arabia Saudita e Irán, mediadas por China, que llevaron a un acuerdo de restauración de relaciones diplomáticas en 2023. Eso fue impresionante. Dos enemigos históricos en la región, reconociéndose mutuamente, reabriendo embajadas. ¿Garantiza eso la paz? No. Pero reduce la temperatura. Si hubiera acuerdos similares entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear, eso eliminaría el principal detonante de un conflicto armado. ¿Es posible? Es difícil. Pero no imposible. La disuasión. La razón por la que Hormuz no se ha cerrado hasta ahora es, en parte, la disuasión. Irán sabe que cerrar el estrecho significa una respuesta militar masiva de Estados Unidos. Una respuesta que podría significar el fin del régimen. Ese cálculo sigue siendo válido. Y mientras lo sea, hay un freno poderoso. La interdependencia económica. China es el mayor socio comercial de Irán. También es el mayor importador de petróleo del Golfo. China no quiere que Hormuz cierre. Y tiene influencia sobre Irán que ningún otro actor posee. En una crisis, el papel de China como mediador y árbitro podría ser crucial. La transición energética. A largo plazo, reducir la dependencia global del petróleo es la única solución estructural real. Cada gigawatt de energía solar instalado, cada millón de vehículos eléctricos en las carreteras, cada nuevo reactor nuclear que reemplaza una central de gas, reduce un poco la dependencia de Hormuz. No lo resuelve mañana. Pero va en la dirección correcta. Llegamos al final. Hemos viajado juntos por uno de los lugares más pequeños y más importantes del planeta. 33 kilómetros de agua entre dos orillas hostiles. Por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Por donde circula la energía que mueve fábricas, hospitales, hogares, vehículos, aviones en todo el planeta. Y hemos visto que ese lugar está rodeado de tensiones que son reales, actuales, y que no se están resolviendo. Hemos visto que la amenaza de cerrarlo no es propaganda vacía. Es una capacidad técnica y militar concreta. Hemos visto que las consecuencias de un cierre serían devastadoras para prácticamente todos los países del mundo, incluyendo los que ni siquiera saben dónde está Hormuz en el mapa. ¿Qué hacemos con esta información? Primera respuesta, entenderla. La ignorancia geopolítica es lujo que ya no podemos permitirnos. Los eventos que ocurren en esas aguas lejanas afectan el precio que pagas por la gasolina, por los alimentos,
por los servicios. Afectan si tu país entra en recesión o no. Afectan si hay guerra o no. Entender el mundo es la primera defensa contra ser sorprendido por él. Segunda respuesta, presionar por soluciones de largo plazo. La transición energética no es solo un tema medioambiental. Es un tema de seguridad nacional e internacional. Cada país que reduce su dependencia del petróleo importado, especialmente del Golfo, es un país más seguro. Es un voto por un mundo que no está a merced de 33 kilómetros de agua. Tercera respuesta, exigir diplomacia. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán, entre Israel e Irán, entre los diferentes actores de Oriente Medio, tienen soluciones que no pasan por la guerra. Son difíciles. Son largas. Son frustrantes. Pero existen. ¿Y la alternativa? La alternativa es lo que hemos visto hoy. Un mundo paralizado por un punto en el mapa. El estrecho de Hormuz nunca ha estado completamente cerrado. Pero ha estado más cerca de cerrarse de lo que la mayoría sabe. Y el mundo de hoy es más dependiente, más frágil, y está más polarizado que en cualquiera de los episodios anteriores. La pregunta no es si el riesgo existe. Existe. La pregunta es qué hacemos mientras todavía hay tiempo. Antes de que ese corredor de 33 kilómetros decida por todos nosotros. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de las personas no sabe. Sabes por qué Hormuz importa. Sabes lo que está en juego. Sabes quiénes son los actores. Y sabes qué podría desencadenarse si el equilibrio se rompe. Este es el tipo de análisis que hacemos en este canal. No titulares superficiales. No sensacionalismo barato. Geopolítica real. Economía real. Consecuencias reales. Si este vídeo te aportó algo, compártelo. No porque me beneficie a mí, sino porque hay personas en tu entorno que merecen entender este mundo tan complejo. Déjame en los comentarios, ¿creías que Hormuz era tan importante antes de ver este vídeo? ¿Y qué parte te sorprendió más? Nos vemos en el próximo análisis.